Bien, el último día de clases estábamos viendo la clasificación de la ciencia. Vimos que las ciencias empíricas o fácticas está dentro de las ciencias naturales y las ciencias empíricas, las sociales, y las no empíricas o formales, las ciencias del pensamiento. Y cada una de estas tres grandes ramas tiene sus propias ciencias también particulares. Podríamos decir que cada una de las ramas, pues como habíamos dicho también anteriormente, tiene su propio objeto de estudio, que es una actividad humana específica que se realiza en la sociedad. Estas ciencias sociales son el conjunto de disciplinas científicas que tienen como objeto el estudio del ser humano, la sociedad y sus instituciones. Su función es comprender y explicar cómo funciona el mundo social. Utiliza para ello los métodos cuantitativos, cualitativos y el mixto, o sea, ambos, para el estudio de estas ramas que incluyen. Y como habíamos dicho, dentro de ellas está el derecho. Aquí hay una pequeña descripción de cada una de estas ramas. El derecho desde el punto de vista formal tiene como objetivo conocer y crear leyes o normas que regulan el comportamiento del individuo ante la sociedad. La economía tiene como objeto de estudio la producción, el intercambio, la distribución y el consumo de bienes y servicios en la sociedad. O sea que aquí está una descripción básica de estas ciencias, porque después ustedes incluso en el curso o en este semestre, mejor dicho, llevan el curso de teoría, perdón, llevan el curso de derecho, de economía y luego también creo que ahorita también llevan ciencia política, ¿verdad? Sí, Sí, correcto, licenciada. Ajá, sí. Entonces, aquí es una pequeña descripción nada más de cada una de estas ramas. Entonces, las ciencias políticas estudian los sistemas de gobierno, su organización, el Estado, analizan la distribución del poder y los principios bajo los cuales se ejerce. La sociología, pues, esta agrupa elementos y antropología, y la psicología, ya que estudian los diferentes fenómenos que experimentan las sociedades humanas en relación con la política, la economía, el deporte y las artes. La historia, que ustedes la van a llevar el otro semestre, también es conocida como la ciencia de los eventos pasados, que analiza todo lo relacionado con los mismos. Más adelante, incluso en la investigación, vamos a ver un poco también de la investigación histórica. La antropología estudia diferentes elementos y aspectos de las sociedades a lo largo de la historia. La psicología se centra en el análisis de la personalidad y se sumerge en la mente humana como medio para entender las sociedades y el comportamiento de sus miembros. Las ciencias naturales y las sociales, como habíamos dicho anteriormente, utilizan el método científico para ampliar el conocimiento sobre esta realidad. Como podrán ver en esta diapositiva, la ciencia social, aquí está dividido por ciencia social, su objeto de estudio y variables de estudio. La economía tiene como objeto de estudio el comportamiento humano y sus variables de estudio es la toma de decisiones entre metas y recursos escasos. La lingüística también su objeto de estudio es el comportamiento humano y sus variables de estudio es la lengua y el habla. La antropología también tiene como objeto de estudio el comportamiento humano y sus variables de estudio son las costumbres y la cultura. La ciencia política también tiene como objeto de estudio el comportamiento humano y sus variables de estudio son acciones cuyos fines son la búsqueda y preservación del poder. La sociología también el objeto de estudio es el comportamiento humano y sus variables de estudio son acciones generadoras de contextos normativos. La historia, también el objeto de estudio es el comportamiento humano y sus variables de estudio es la evolución sociocultural. La psicología también tiene como objeto de estudio el comportamiento humano y sus variables de estudio son los factores de integración y organización conductual.
Entonces aquí podemos decir que las ciencias sociales, el principal interés de estas es estudiar el comportamiento social humano. Aquí hay una pequeña clasificación también de ciencias sociales. Dice que son ciencias referidas a la organización social, son las que influyen en el entorno social. Aquí se incluye la política, la sociología y el derecho, así como la antropología y la geología. Si se dan cuenta que están tres divisiones de las ciencias sociales. Las ciencias referidas a la organización económica también influyen en la organización social, pero desde el punto de vista económico. Aquí se sitúa la economía. Ciencias referidas al comportamiento. Estas estudian el comportamiento del individuo en particular, la psicología. Y pues aquí está también cómo se relaciona con otras ciencias, la economía y la sociología, cómo se relaciona también la economía y la historia, la economía y los métodos cuantitativos, la economía y el derecho, la economía y la geografía, la economía y la política. Fíjense que en el pensum de estudios de economía, de económicas, por ejemplo, en el primer semestre se lleva el curso de derecho. Y aquí en la Facultad de Derecho, también en el primer semestre, ustedes están llevando el curso de economía. Lo único es que es solo un curso, ¿verdad? Bien, entonces, no sé si hay alguna duda de las ciencias sociales. Por el momento no. Muy bien. Entonces pasamos a las ciencias no empíricas o formales. Estas pues se dedican al estudio de los aspectos intangibles, como ya lo hablamos anteriormente, que son impalpables o simbólicos, con la finalidad de identificar las propuestas derivadas del pensamiento humano. Su objeto de estudio son las ideas abstractas y subjetivas y las relaciones entre los signos. Como ustedes recordarán, es abstracto y es subjetivo porque está en nuestro pensamiento. Nosotros pensamos cómo resolver y así, por medio de estos signos, pues vamos a resolver cuestiones, por ejemplo, matemáticas, ¿verdad? Y dentro de esto está también la matemática, que es el estudio de los sistemas lógico-formales de cálculo y representación de los que dispone el ser humano y de sus aplicaciones en la vida práctica. También está la lógica. Esta estudia los métodos de pensamiento, es decir, de las proposiciones y los mecanismos de deducción que se desprenden de ellos. La estadística, que estudia las probabilidades y las proporciones. La aritmética se encarga del cálculo de los números y las proporciones. Las ciencias de la computación, que esta pues podríamos decir que es un poco más reciente. Esta también es conocida como informática o programación y se ocupa de los sistemas lógicos computacionales que permiten la automatización de la información. Aquí hay un cuadro también comparativo de ciencia formal y ciencia fáctica. Recuérdense que dentro de las ciencias fácticas están las sociales y las naturales, y dentro de la ciencia formal está la matemática y la lógica que acabamos de ver ahorita. La característica que tienen estas ciencias, por ejemplo, el objeto de estudio de la ciencia formal, o sea, las ciencias del pensamiento son las ideas. Y o la característica de la ciencia fáctica son los hechos. La característica o sea, la representación en la ciencia formal son signos simbólicos y en la ciencia fáctica son las palabras, o sea, se representan por medio de palabras. Eh, el método de análisis en la ciencia formal es la inducción, deducción y la lógica, y en la ciencia fáctica es el método científico. La característica de la comprobación en ciencia formal es el razonamiento y en la ciencia fáctica es en la práctica. Los tipos que hay de ciencias formales son la lógica, la matemática, y en las ciencias fácticas son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Este cuadro está así como que muy resumido y creo que les serviría de mucho para que ustedes sepan cuál es la característica de cada una de estas ramas de la ciencia.
Aquí hay algunas diferencias entre ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales trabajan con formas, es decir, con objetos ideales que son creados por el hombre, que existen en su mente y son obtenidos por abstracción. Las ciencias formales son la lógica y la matemática. Les interesa las formas y no los contenidos. No les importa lo que se dice, sino cómo se dice. La verdad de las ciencias formales es necesaria y formal. En las ciencias fácticas trabajan con objetos reales que ocupan un espacio y un tiempo. La palabra fáctica viene del latín factum, que significa hecho, o sea que trabaja con hechos. Se subdividen en naturales y sociales. Las primeras, o sea, las naturales, se preocupan por la naturaleza y las sociales por el ámbito humano. La verdad de estas ciencias es fáctica porque depende de hechos y es provisoria porque las nuevas investigaciones pueden presentar elementos para su refutación. Aquí hay un ejemplo de ciencia formal, que sería la matemática, que hay signos y números, ¿verdad? Que están representadas por estos símbolos que nosotros ya conocemos. Conocemos el signo o el símbolo del 4, del 2, y aquí están las representaciones de multiplicación, división, etcétera, etcétera. Aquí también hay una diferencia, están clasificadas las ciencias abstractas como puras y aplicadas. Las puras son la matemática y la lógica. Las aplicadas sería la computación y la estadística. Ahorita vamos a ver por qué son aplicadas y por qué son puras. En las ciencias reales, o sea, las ciencias naturales, las puras serían la física, la química, la biología, la genética, la óptica. Las aplicadas está la mecánica, la electrónica, medicina, farmacia, biotecnología. Dentro de las ciencias sociales tenemos como ciencias puras la sociología, la historia, la economía, el derecho y la educación. En aplicadas tenemos la demografía, la lingüística, trabajo social y ciencias de la comunicación. Entonces podemos decir que ciencia pura es la investigación científica sistematizada que se lleva a cabo para descubrir los misterios de la naturaleza. Nace a partir de la curiosidad del ser humano por comprender el mundo que le rodea y es la primera finalidad de la ciencia. Esta ciencia ha descubierto infinidad de procesos que permiten entender mejor los fenómenos de la vida, desde procesos a nivel macroscópico hasta los más finos y detallados comportamientos de las moléculas que conforman un ser vivo. Brindan la oportunidad sobre la cual se ha desarrollado la ciencia aplicada. Y la ciencia aplicada pues consiste en hacer uso práctico del conocimiento, es decir, investigar un fenómeno determinado con la finalidad de resolver algún problema concreto. Si hay dudas me pueden preguntar. Aquí hay algo más de las ciencias puras y las ciencias aplicadas. Dice que las puras se ocupan de hechos objetivos, formas e ideas. Aplica lo deductivo, relaciones entre signos. Ciencias aplicadas se ocupa la realidad, hipótesis adecuadas a los hechos, objetivos materiales. Aplica la inducción. Enunciados son sucesos o procesos. Y esta, como ustedes se pueden dar cuenta, es una clasificación parecida a la que yo les compartí al inicio, cuando empezamos con este tema. En la clasificación de las ciencias, que están aquí clasificadas como ciencias fácticas, las ciencias naturales. Dentro de las naturales están las ciencias físicas, que sería la física, química, astronomía, ciencias biológicas, la biología, zoología y la botánica. Ciencias de la Tierra, la geología, meteorología y paleontología. Dentro de las ciencias sociales, aquí solo hay algunas, no están todas, como se pueden dar cuenta. Está la sociología, la psicología, antropología y la economía. Y dentro de las ciencias formales está la matemática, estadística y la lógica.
O sea que este es un cuadro parecido al que yo les compartí al inicio, para que se den cuenta cómo están clasificadas estas tres grandes ramas de la ciencia. Si hay alguna duda, me pueden decir, con mucho gusto se la resuelvo. Mientras tanto, voy a dejar de compartir para dar acceso a los que no entraron a las 6. Perdón, a las 5:30, 6:20. Dígame, Luis. Buenas tardes, licenciada, con una pregunta Dígame. en relación a lo que nos ha estado platicando sobre las ciencias de investigación y teóricas. Yo tengo una duda Dígame. muy personal. Un proyecto de investigación de tesis, por ejemplo, ¿dentro Ujú. de qué ciencia la podríamos ubicar? ¿O qué es? Depende, porque va a estar relacionado sobre qué es el grado académico que va a obtener, porque, por ejemplo, si usted se va a graduar de abogado y notario, no puede hacer una investigación sobre los elementos de la tierra o sobre los hallazgos que se han hecho en algunos lugares históricos, por ejemplo. Entonces tiene que estar relacionado a su objeto de estudio. Ok, ok. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Sí. Por ejemplo, le entiendo yo que tal vez quizás alguien que se dedique o estudie, por ejemplo, temas prácticos, una licenciatura, ¿qué le puedo decir yo? Un ejemplo, eh, economía, pues Ujú. básicamente vendría siendo igual que estudiar, hacer un proyecto de investigación para un tema de derecho, ¿me entiende? No necesariamente. Por ejemplo, depende, recuérdense en economía, al menos en la facultad bueno, no en la Facultad de Economía de la San Carlos, ahí se divide en tres ramas, que está la administración, o sea, se reciben de licenciados en administración de empresas, de economistas y de auditores. Por ejemplo, en administración se pueden hacer, yo me gradué de administradora en la Facultad de Económicas de la San Carlos. Y recuerdo que la tesis la hicimos sobre las microempresas, que en esa época les daban una ayuda económica a las microempresas para que desarrollaran su producción. Entonces, la tesis fue sobre eso. Ah, ok. Y en Ujú. este caso, la hipótesis, por ejemplo, de esta investigación para ustedes como economistas sería, ¿cuál sería? Ay, Dios, mire, después de cuántos años ya no muy me recuerdo de cuál fue mi hipótesis, pero el problema fue el uso que le daban a las ayudas económicas en las microempresas. Pero sí, hace Ok, mucho ok. tiempo que ya no tengo en mente cuál fue mi hipótesis. Ah, ok. Muchas gracias, licenciada. Bueno, nada. Exactamente como fue redactada, no me acuerdo. Solo me acuerdo que fue sobre
el problema que afrontaban en esa época. Bueno, ahorita yo creo que desaparecieron las microempresas. Bueno, esto sería también, sería de investigarlo también, pues. Sí, también podría ser un tema de investigación. ¿Qué pasó con las microempresas y las ayudas económicas que se les daba? Correcto. Dígame, Luisa. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Quería hacerle una pequeña consulta acerca de las ciencias puras y aplicadas. Ajá. Bueno, decimos sobre la ciencia pura que brinda información Fíjese que de se le la oye, se ciencia le escucha aplicada. entrecortado un poco. ¿Mejor? Perdón, se le escucha un poco entrecortado. ¿Ya me puede escuchar mejor? ¿O aún Sí, sigue? sí, ajá. Ok, Me perfecto. imagino que debe tener algún otro aparato abierto, por eso es que no se escucha bien, pero sí dígame. Sí, retomando la pregunta, licenciada, decimos de la ciencia pura que brinda información de la ciencia Ajá. aplicada, ¿correcto? Entonces, yo quería saber si la ciencia pura trata sobre teorías, ya que Ajá, hablábamos de que la ciencia aplicada es el uso práctico de lo que vemos en la ciencia pura. Entonces, ¿podríamos decir que la así ciencia es. pura es teoría? Nosotros podemos utilizar la teoría que existe para hacer nuestras investigaciones. Y va a ser pura cuando nosotros podamos comprobar el resultado en la práctica. Entonces ahí sería lo aplicado. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. Por ejemplo, las ciencias puras, todas las investigaciones de las ciencias naturales y las sociales están divididas, como vimos, en puras y prácticas, porque en la pura aparece, digamos, toda la investigación que se realiza y en la aplicada, pues como su nombre lo indica, aplicamos los resultados obtenidos. Ok, licenciada, muchas gracias por la resolución de la duda. Aprovechando que está ahorita ya la mayoría conectados, les comento que los primeros parciales inician el 28 de febrero y el primer examen va a ser del de teoría de la investigación. Margarita tuvo suerte que todavía tengo aquí abierto para dar accesos, porque doy accesos hasta las 6:05. Ahí se recuerdan. Dígame, Luis Gerardo. Sí, solo para tomar bien la nota. ¿Qué fecha dijo, licenciada? Disculpe. 28 de febrero. Aún no ha salido el calendario, Ok. pero ya me comentaron que para esa fecha está. Dígame, Luis. Buenas tardes. El examen Buenas va a ser tardes. en base al libro, ¿verdad? Había dicho. Sí, en base al libro. Ajá. Y usted ya más adelante nos dará, así como que, mire, estudien de tal página a tal página, Pues el por el cronómetro. momento, desde que iniciamos con la clase y Ajá, que yo les compartí el programa, hablamos de las primeras 2 unidades, ok, que es esta gracias. que terminamos ahorita y ahorita empezamos con la investigación, que sería la siguiente unidad. Ok, gracias. Pues nada, dígame, Gaby. Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas Disculpe, ¿en qué tardes. plataforma? No sé si ya lo había dicho, ¿verdad? Perdón. Ella lo había dicho en Moodle. Esperemos que esté ya lista para cuando tengamos que hacer el examen. Y, Se supone que están trabajando en ello, porque cuando ustedes se asignaron, dieron su correo electrónico y por medio del correo electrónico los asignan a Moodle. Cuando ya nos den el ok, yo les voy a comentar para que ustedes traten de ingresar a Moodle para ver si los deja ingresar es porque están agregados. Ahora, muchas con gracias. los que no se han asignado, no sé qué irá a pasar, porque si los exámenes empiezan el 28 y según me comentaron, todavía en esta semana va a haber van a dar la última prueba específica. Entonces, no sé cuándo les van a dar oportunidad de asignarse. Dígame, Luis. Disculpe otra vez. No, por si algún compañero le interesa ir repasando desde la página 9 hasta la 47, es los contenidos del Hasta libro. la 47 es, ¿verdad? Es Hasta, poquito contenido, así que aprovechen para sacar 100 sobre 100. sí, bueno, en sí 45, porque lo demás está Ajá. así
Sí, actividades y ajá, así es. pues, solo eso era. Muy bien, Gracias. gracias. Bueno, entonces, como ya no hay más dudas, vamos a continuar con la siguiente unidad, que sería la segunda, y está relacionada con la investigación. Para la compañera que tenía un poco de duda con las ciencias puras y las aplicadas, tal vez para que le quede más, más claro, podríamos también decir que las ciencias puras es el desarrollo de teorías científicas, o sea que ahí podemos nosotros desarrollar las teorías científicas y hacer predicciones hechas en base a esas ramas de la ciencia, que sería química, biología, etcétera, etcétera, que como habíamos dicho son conocidas como ciencias básicas o también ciencias naturales. Y en las aplicadas, pues vamos a utilizar el conocimiento científico de una o también varias ramas para resolver problemas prácticos. Recuérdense que la ciencia en general nos va a servir para clasificar, explicar, predecir y controlar lo que nosotros querramos, porque esa es la ventaja de que el conocimiento no es patrimonio de nadie, sino que es genérico y cualquier persona lo puede alcanzar. Bueno, entonces vamos a continuar. Y vamos a continuar con la segunda unidad, que es la investigación, como ya habíamos dicho anteriormente. Se recuerdan que al inicio, no al inicio, sino que cuando empezamos a hablar de ciencia, les mencioné que los presupuestos básicos de la investigación era la ciencia, la investigación y el método, o sea que son estos tres elementos indispensables para que nosotros podamos realizar nuestras investigaciones. Si nosotros conocemos sobre investigación, ciencia y método, entonces nos va a ser mucho más fácil realizar nuestras investigaciones. Y podemos decir que la investigación es un procedimiento para alcanzar un fin. También es una serie de pasos o etapas ordenadas para descubrir aspectos desconocidos en un área del conocimiento. Si nosotros nos preguntamos qué es investigación, podríamos decir que es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos o fenómenos, relaciones o leyes de un determinado ámbito de la realidad. Si se dan cuenta, también en la definición de ciencia dice que es sistemática y objetiva, ¿se acuerdan? Entonces también aquí la investigación es sistemática también. Entonces, la investigación científica podemos decir que es un proceso de adquisición y sistematización de conocimientos como reflejo objetivo de la realidad mediante fases sucesivas que se desarrollan en un orden lógico. ¿Estamos acá con lo de la investigación? Si le están levantando la mano, no puedo verla. Mejor pregúntenme porque cuando estoy compartiendo no puedo ver lo que quieren preguntar, si levantan la mano. Ok, licenciada, yo tengo una pregunta en Dígame. relación a esto de la investigación científica. Ajá. Esto, lo que está en el libro, en la página 49, también se podría tomar como concepto de investigación científica. También, recuérdense que yo cuando inicié con las clases les mencioné que cada libro van ustedes a encontrar una definición diferente a la que ustedes les han dado, por ejemplo. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, yo les estoy dando una diferente para que no sea exactamente igual a la que está en el libro. Pero si nosotros analizamos la definición, es lo mismo.
Porque Correcto. aquí dice que la investigación científica consiste en descubrir lo que se encuentra oculto o encubierto o ir en busca de la verdad y encontrarla. Esa es una de las definiciones de la investigación científica que aparece acá. También está como que es el proceso de adquisición y sistematización de conocimientos, creo que es el mismo que yo les estoy aquí compartiendo, mediante fases sucesivas que se desarrollan en un orden lógico. O sea que hay diferentes formas de decir lo mismo con otras palabras. ¿Me explico? Sí, sí, claro, Sí. correctamente. Recuérdense que investigación viene del latín investigo. Investigo, investaré, que es seguir la pista o la huella. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una investigación, lo que vamos a hacer es buscar la pista o la huella o el camino de algo. Y el fin que vamos a obtener es el nuevo conocimiento al seguir esa pista. Entonces, eso también es investigación. Entonces, aquí para tener por la costumbre de las diapositivas, que aquí también hay otra definición de investigación científica, como se pueden dar cuenta, dice la investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura tener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Se dieron cuenta que es diferente a la anterior, pero siempre significa lo mismo. Sí. Ujú. Sí, licenciada. Ahora están las clases de investigación. Aquí están clasificadas para que ustedes vean cómo las podemos clasificar. Están desde el punto de vista de sus propósitos, que la podemos dividir en aplicada o práctica, pura o teórica y la tecnológica. Y desde el punto de vista de su naturaleza intrínseca está la descriptiva, la histórica. La histórica se divide en, no es que se divida, la histórica tiene que recurrir a las fuentes primarias. Y estas fuentes primarias sí se dividen en testimonios conscientes y testimonios inconscientes. También recurre a las fuentes secundarias, que en este caso sería evidencia histórica, crítica histórica externa y crítica histórica interna. Y la última es la experimental. Vamos entonces a ver cada una de ellas. La investigación aplicada, su propósito es resolver problemas prácticos y concretos a su campo de investigación. Algunos autores también le llaman básica o fundamental. Podríamos decir que también es bibliográfica, ya que se recurre a los documentos para conocer esos conocimientos, porque lo que se persigue es tener nuevos conocimientos, valga la redundancia, que siempre esos nuevos conocimientos van a estar destinados al progreso. Y algunos autores también dicen que es pura porque está alejada de la política y de la ideología. Pero si nosotros nos podemos analizar, podríamos decir que no siempre se puede hacer una investigación que esté alejada de tanto de la política como de la ideología, porque siempre va a estar influida por la ideología del investigador, porque va a depender también de ello. Entonces, la investigación, empecé con la aplicada. Y también se dice que es aplicada porque nos permite resolver problemas prácticos y concretos y siempre va a buscar una salida práctica de explicación. En otras palabras, podríamos decir también que es en la cual se toman teorías y se aplica a situaciones reales, poniendo en práctica estos conocimientos dados por la teoría. Y sí hay definitivamente nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces, la investigación aplicada, este tipo de investigación en la que se pretende dar solución a un problema que afecte a un individuo o a un grupo de personas.
Perdón, yo les había mencionado aquí la investigación pura teórica básica fundamental y estaba hablando de la aplicada, yo creo que cambié los términos. Bien, entonces la pura o teórica, la básica fundamental es bibliográfica. Su fin es obtener la solución de problemas de carácter teórico. La creación de la ciencia propiamente, o sea, la realidad, para llevar a cabo la solución práctica de los problemas planteados. Entonces podemos decir que la investigación básica o teórica tiene como propósito aportar elementos teóricos al conocimiento científico sin la intención de su corroboración directa o inmediata. Busca desarrollar determinada rama del sistema de conocimientos que comprenden una ciencia. Incluye trabajos que se realizan sobre las teorías mismas, donde el interés principal es ponerlas a prueba y establecer su alcance explicativo o predictivo con el fin de desarrollarlas de una mejor forma. Entonces podemos decir que la investigación teórica tiene como objetivo recolectar información sobre cualquier tema y acrecentar nuestra comprensión del mismo. Aquí lo que debe de quedar claro es que tanto la investigación pura teórica, básica, fundamental como la aplicada se relacionan entre sí, porque recuérdense que tienen el mismo propósito, que es aplicar lo que ya se conoce para tener nuevos conocimientos. Aquí hay algunas formas de investigación, digamos, para que quede claro lo que es la pura y cuál es la aplicada. La pura o teórica se basa en lo que plantea la teoría y su propósito fundamental es el de desarrollar teorías mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Y la aplicada, llamada también activa o dinámica, busca el progreso científico. Esta se encuentra ligada a la anterior, ya que dependen de los descubrimientos y aportes teóricos. Era lo que les mencionaba anteriormente, que están ligadas entre sí. ¿Hay alguna duda de estos dos tipos de investigación? No, Lica. Todo entendido. Muy bien, entonces continuamos con la investigación tecnológica. Esta pues tiene como propósito, habíamos dicho algo de esto anteriormente, los problemas de carácter técnico. Su objetivo no es entender el universo, sino moldearlo para hacerlo mejor para los seres humanos. Esta investigación tecnológica, como ejemplo, podemos desarrollar investigación aplicada en ellas, por eso es que se relacionan estas tres. ¿Se acuerdan que está dividida por su naturaleza intrínseca? Estas tres tipos no es solo por su naturaleza está, ¿verdad? Vamos a ver, para no confundirlos. Estas son investigaciones que desde el punto de vista de sus propósitos están clasificadas desde el punto de vista de sus propósitos, o sea, tienen el mismo propósito las tres. Y son aplicaciones de los nuevos materiales, conociendo sus características y propiedades, definición del proceso de gradación de un determinado material y aplicación de los factores causales de un determinado fenómeno para lograr el fenómeno. Cuando hablamos de factores causales, son los que se dan por la causa y el efecto. Ustedes saben que cualquier situación que se da en la naturaleza siempre está provocada por una causa y siempre va a tener un efecto. Ahorita, por ejemplo, el clima, que está muy variable, se supone que la causa es porque la Tierra se ha alejado del Sol y el efecto en este caso sería el frío. Entonces, a esto se refieren los factores causales, que a veces no están en nuestras manos poderlos cambiar o resolver. Luego, aquí hay algo más de la investigación tecnológica para que les quede claro.
Es un proceso de conocimiento planeado, consciente, racional y crítico, a través del cual los seres humanos diseñan herramientas, máquinas y procesos para incrementar su control y su comprensión del entorno material. La investigación tecnológica logra determinar un saber hacer técnico. Este saber es un recurso rentable que brinda beneficios económicos. Por ello, se protege con el secreto o se patenta. Por eso es que muchas personas cuando hacen algún descubrimiento lo patentan para que no sea cualquier persona que lo empiece a compartir. Es como escribir un libro, ¿verdad? De que el libro también los libros también los pasan a PDF, los empiezan a compartir. Entonces ahí está lo del derecho de autor. Lo mismo pasa aquí en la tecnología, porque se debe de patentar para evitar eso de que las otras personas lo presenten como propio, por ejemplo. Entonces aquí en la tecnología es investigar, idear e innovar. Aquí hay un cuadro de aspectos diferenciales entre la ciencia y la tecnología, para que también muchas personas mencionan que la tecnología es una ciencia. No, es al contrario, la ciencia se vale de la tecnología. Entonces podemos decir que ciencia, las cosas valen aunque no tengan una ampliación práctica. Y la tecnología, las cosas valen solo si sirven para algo, porque si no sirve para algo, definitivamente lo que se descubre, pues no va a servir para nada. La ciencia busca conocer por conocer. La tecnología busca conocer para hacer. La ciencia en general no influye en el medio ambiente. La tecnología siempre modifica de alguna manera la naturaleza y puede destruir el equilibrio de la misma. Las antenas, por ejemplo, ustedes han visto que para que llegue la tecnología en muchos lugares hay un montón de instalación de antenas, que esas pues a largo plazo parece que producen algún padecimiento para las personas que viven cerca de ellas. La ciencia no necesita en general normalización. La tecnología no tiene sentido sin normalización. La ciencia no le preocupan los problemas de mantenimiento y de reproducibilidad. La tecnología, la sistematización del mantenimiento y la reproducibilidad son imprescindibles. En la ciencia, su relación con la ética no es, en general, muy apreciable. En la tecnología y ética van muy ligados. O sea, los dos términos van ligados en la tecnología, en cambio en la ciencia, pues no es muy apreciable. En la ciencia no suele utilizar reglas prácticas, o sea, recetas. La tecnología utiliza reglas prácticas, o sea, las recetas tal y como deben de aplicarse tal y como están escritas, ¿verdad? En la ciencia, los descubrimientos científicos deben ser publicados. La tecnología, las innovaciones tecnológicas se patentan, pero no se publican en toda su extensión para dificultar la aparición de competencias. Ustedes mismos se pueden dar cuenta en esto último que la mayoría de empresas que se dedican a la fabricación de aparatos telefónicos siempre andan a la vanguardia a ver qué más les agregan a sus aparatos, y todo lo hacen de tal forma secretamente para que las otras empresas no les copien y resulten ellos vendiendo un aparato telefónico que se le copió a otra empresa. ¿Me explico aquí las diferencias? Sí, me Sí, están licenciada. escuchando. Yo pensé que no me están Sí, escuchando. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, aquí, si ustedes se dieron cuenta, ahorita vamos a ver la división de la investigación desde el punto de vista de su naturaleza intrínseca. Para que quede claro qué significa intrínseco.
lo que es propio o característico de la cosa de la que se está hablando, una cualidad íntima o esencial que se expresa por sí misma y no depende de las circunstancias. O sea que estas tres tipos de investigación que vamos a ver ahorita son diferentes a las que acabamos de ver anteriormente, que fueron desde el punto de vista de sus propósitos. Esta es desde el punto de vista de su naturaleza intrínseca, o sea que cada una es especial por sí misma, digamos. Entonces, en la descriptiva, en pocas palabras, describe lo que es. Es analizar el fenómeno y presentarlo como lo ven los ojos del investigador. Intenta brindar información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde. Esto referente al problema de investigación sin dar prioridad a responder por qué ocurre dicho fenómeno. Únicamente se limita a la medición y descripción. Ejemplo, el grado de escolaridad de un grupo de estudiantes de Santiago Atitlán. Pues lo podemos describir, pero no vamos a dar una explicación de por qué se da el fenómeno de que, por ejemplo, no vayan muchos niños a recibir clases. Entonces, aquí podemos decir que se realiza el estudio y en los instrumentos a utilizar solo se registrarán datos para analizarlos estadísticamente. El informe podría detallar que el analfabetismo es mayor en niños que en niñas, pero no se atreverá a emitir juicios de las causas. O sea, no podrán decir qué es lo que causa que los niños no vayan las niñas, por ejemplo, no vayan a clases. Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Se recogen los datos en base a una hipótesis. Esta investigación o modelo descriptivo permite una comprensión del equipo y de sus resultados desde una perspectiva global e intrínseca. Entonces, esta investigación descriptiva es un tipo de investigación que describe la población, situación o fenómeno alrededor del cual se centra su estudio. Aquí hay algunos ejemplos de investigación descriptiva. Podría ser un censo poblacional, determinar las preferencias de los habitantes de una ciudad por ciertos programas de televisión, determinar algunas características de las escuelas públicas en un país. ¿Está clara la investigación descriptiva? Sí, Sí, licenciada. sí, licenciada. Sí. Muy bien. Hoy sí están ahí pendientes, ¿verdad? Hoy sí me contestaron rápido. Bien, entonces vamos a pasar a la investigación histórica. Esta es un poco más larga. Esta investigación pues describe lo que era, o sea, lo que ya pasó, que no lo podemos nosotros ver ahorita ni describir, sino que es algo que sucedió y que nos puede servir para realizar futuras investigaciones. O sea, que busca reconstruir el pasado de una manera más objetiva y exacta posible, por lo que de una forma sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permiten obtener conclusiones válidas, casi siempre derivadas de las hipótesis. El investigador debe investigar las causas del hecho histórico de que se trate, determinar los efectos de este hecho y encontrar las relaciones de este con otros para determinar las consecuencias que está produciendo o producirá para el presente o el futuro. Un ejemplo muy claro de esta investigación histórica podría ser lo que está pasando ahorita con los candidatos a la presidencia, que ya están varios inscritos. El caso, por ejemplo, de la señora Suri Ríos, que tiene una historia atrás, por eso es que nunca la habían dejado participar, pero ahora, pues como todo se permite, ¿verdad? Entonces sí la dejaron. Entonces eso se da por un hecho histórico. ¿Me explico? Licenciada. ¿Sí? No tenga pena, dígame. Ujú.
Así es, estas son fuentes históricas que son, se les conoce como testimonios inconscientes, que lo vamos a ver ahorita, porque ahorita cuando veamos esto, mejor les explico por qué son testimonios inconscientes. Todo lo que usted me está hablando de lo que dejaron nuestros antepasados. Bien, aquí hay algo de la investigación histórica. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de las hipótesis. Se debe establecer cuáles son las fuentes relevantes para estudio, porque en la investigación histórica definitivamente tenemos que tener estas fuentes, porque si no, no podemos realizar nuestra investigación. Y esta evidencia se presenta entre fuentes primarias y fuentes secundarias, que nos permitirán realizar nuestra investigación. Dentro de las fuentes primarias, estos son datos de primera mano para obtener información fidedigna que se elaboró en la época objeto del estudio. Puede ser una variedad de documentos que pueden aportar información para realizar la investigación y contribuir de esta manera a la generación de nuevo conocimiento. También pueden ser las fotografías, cuadros y pinturas, su existencia, restos arqueológicos o grabaciones. Y dentro de ellos tenemos los testimonios conscientes. Estos se dejaron o se dejan con el deliberado propósito de transmitir información hacia el futuro. Un ejemplo de esto serían las escrituras públicas. Dentro de las escrituras públicas también podríamos mencionar un testamento. Cuando una persona tiene propiedades, pues lo primero que hace es hacer un testamento, porque lo está haciendo de una forma consciente para cuando ya no esté, a quién le va a corresponder cada una de las propiedades que tenga. Lo mismo puede ser el Acta de la Independencia, que se transcribió con el firme propósito que se dejara constancia de lo que se hizo en esa época y quiénes la estaban firmando. Entonces, por eso se llaman testimonios conscientes. ¿Está claro esto, los testimonios conscientes? Sí, licenciada. Ahora vienen los testimonios inconscientes. Estos no obedecen al deliberado propósito de transmitir información al futuro. Y aquí pues está lo que decía el compañero, que eso pues como no se dejó con el propósito de transmitir información, y sin embargo ha servido para obtener bastante información de todo lo que dejaron los antepasados. Como por ejemplo, les decía, fósiles, vasijas, etcétera, etcétera, que en base a los estudios que se han hecho, pues se ha conocido de todas las costumbres de nuestros antepasados y pues todas las ciudades que se han encontrado en el caso de Petén, ¿verdad? Y no solo ahí se encuentran muchas cosas de valor, sino que hay muchos lugares que cuando construyen encuentran, lo que más se encuentra es el jade, y siempre tienen más de algún dibujo que representa algo. No sé si ustedes se han dado cuenta en ello. Sí, Ese vestigio de maya, ajá. Sí, así es. Hay muchos vestigios en todos lados, ¿verdad? No solo en Petén. Bien, entonces esos son los testimonios inconscientes, que en base a ello hemos podido conocer mucho y tener conocimiento en base a estas fuentes históricas. Y las fuentes secundarias, pues es información que otros historiadores ya han procesado, como por ejemplo publicaciones académicas, revistas, artículos y análisis elaborados por arqueólogos, sociólogos, filósofos, etcétera, siempre con el apoyo bibliográfico. Pueden ser también relatos de uno o varios hechos sucedidos a una persona, transmitidos a otra persona que no presenció el hecho para que lo relate.
Luego tenemos también la evidencia histórica, que es parte de la investigación histórica. Y esta evidencia histórica, pues, es un conjunto de datos e informaciones cuya veracidad ha sido comprobada y verificada. O sea que existe esa evidencia porque ya alguien se nos adelantó, la comprobó y la verificó. Esta se forma, se constituye y se lleva a cabo por medio de la crítica histórica. Y esta crítica histórica es el estudio minucioso científico y técnico de las fuentes del conocimiento histórico para determinar la veracidad o autenticidad formal de su contenido. O sea que por medio de esta crítica histórica, los historiadores, por supuesto, van a poder hacerlo, porque imagínense, nos ponen a nosotros a hacer una crítica de algo, pues definitivamente no vamos a poder hacerlo porque no hemos estudiado para poderlo hacer. Entonces, normalmente estas críticas históricas, pues, como es un estudio científico, lo tendrán que hacer los historiadores. Y eso, pues, ellos son los encargados de autenticar su contenido, ¿verdad? Si es veraz o no. Y dentro de esta crítica histórica tenemos la crítica histórica externa. Esta trata de determinar la autenticidad formal del hecho histórico a partir de elementos que conforman la fuente. Luego está la crítica histórica interna, que esta pretende determinar la autenticidad del contenido del hecho histórico. Ejemplo de investigaciones históricas: la evolución de los métodos de enseñanza de la historia guatemalteca durante el siglo XIX. Ahí sería también un hecho histórico, ¿verdad? Cómo ha evolucionado la enseñanza desde este siglo para acá. También nos permite determinar algunas características de las escuelas públicas en el país, los conflictos políticos en Guatemala en el siglo XIX. Estas serían unos ejemplos de la investigación histórica. No sé si hay alguna duda acá. No, licenciada. No, licenciada. Bien, entonces, para que quede, por si había alguna duda por aquí, les voy a compartir estas otras diapositivas para que quede más claro. Entonces, la investigación histórica, para llegar a ella o para llegar a la investigación de un problema, los historiadores realizan un trabajo metódico y crítico con la intención de comprender el qué, el cómo y el por qué de aquello que investigan. Para ello siguen una serie de pasos relacionados con el método científico. Aquí hay algunas características. Dice: las siguientes características son propias de las investigaciones históricas. Este tipo de investigación depende de datos observados por otros más que por el investigador mismo. Estos datos son de dos clases: fuentes primarias, que son las que acabamos de ver, derivadas de la observación y registro directo de acontecimientos por su autor; fuentes secundarias, cuyo autor informa observaciones realizadas primeramente por otros. Las fuentes primarias son evidencias de primera mano y deben usarse preferentemente. Las fuentes deben someterse a dos tipos de crítica: la crítica externa, que determina la autenticidad del documento, y la crítica interna, que examina los posibles motivos, prejuicios y limitaciones del autor del documento que posiblemente lo hayan determinado a exagerar, distorsionar o emitir información. Entonces, aquí hay alguna diapositiva también de la historia. Las fuentes históricas, las edades, digamos, en que fue, se estudia a través de, la historia se estudia a través de las fuentes históricas. Se estudia por historiadores, se divide en edades, que son la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y estas fuentes históricas pueden ser orales, escritas, gráficas y materiales. Los tipos de fuentes históricas, aquí hay otras. Las primarias son las no escritas, que pueden ser monumentos, restos humanos o materiales, utensilios, edificios, testimonios orales. Las escritas, que pueden ser obras literarias,
tratados, censos, documentos, periódicos, inscripciones, monedas, y las secundarias, libros de historia, biografías, tratados de arte, estudios arqueológicos. Y aquí hay algo de la crítica externa, que es una forma. El investigador verifica la validez del documento, formula preguntas para determinar cuándo, dónde y por qué se produjo el documento, verifica quién fue el autor, restaura la forma y el lenguaje del documento. La crítica interna, que es sobre el contenido, el investigador determina el significado y confiabilidad del contenido, cómo se produjo, las premisas intelectuales que utiliza el autor y la interpretación concreta de los datos. Conocer el por qué el autor redacta dicho informe y si sus sentimientos son verdaderos. Entonces, vamos a... Ustedes son la J, ¿verdad? Ahí. Vamos a quedar hasta acá y si hay alguna duda me dice. Vamos a dejar la investigación experimental para el próximo día. ¿Alguna duda? No están con ganas de irse a tomar un cafecito, por eso ya empezaron a abandonar. Solo les digo, nos quedamos hasta acá y empiezan a irse corriendito. Todo bien entendido, licenciada. Muy bien, espero que para el 28 saquen los 30 sobre 30. Dígame, Luis. El contenido de hoy es desde la página 29, que es investigación, hasta... Y nos quedamos en experimental.c, ¿verdad? Sí, en la investigación experimental. Página Ajá. 35. Gracias. Bueno, gracias a usted. Eso quiere decir que ya tiene el libro, Luis, por eso ahí lo está compartiendo las páginas. Gracias a Dios, sí. Ah, qué bueno. Bueno, dicen que la mejor inversión es comprar un libro. Así que si pueden invertir, háganlo. Me dio mucho gusto estar con ustedes, entonces les deseo feliz noche y nos vemos.